Tal amigos? Soy Oli de Perfiles Históricos y hoy los llevaré a la Francia del siglo XIV, donde tendría lugar el último juicio por combate. El juicio por combate era un método antiguo del derecho germánico para resolver acusaciones en ausencia de testigo. Esto resultaba en un duelo entre dos guerreros solitarios, y el ganador era proclamado como el que tenía la razón. Durante la vida del guerrero Sir Jean de Carouge, él viviría muchas guerras y campañas, siendo veterano de muchas batallas. Vivió en la época de la Guerra de los 100 años. Y hace falta decir que fue una época de traición, conflicto y sed de sangre. Sería inmortalizado por sus hazañas en vida, pero sobre todo por la última prueba de combate que se llevó a cabo oficialmente en Francia. Las circunstancias que llevaron a este duelo han pasado a la historia, en la leyenda. Esta es la historia de dos amigos feroces y de cómo los celos, la lujuria y el orgullo terminarían en muerte. Esta es su historia. Primero revisemos la vida temprana de Sir Jean de Carouge. Nació en la década de 1330 en el pueblo de Saint-Marguet de Carouge y era el hijo mayor de un caballero y noble menor que compartía su nombre, Sir Jean de Carouge. Su padre era un soldado y guerrero y había sido recompensado por sus años luchando en la Guerra de los 100 años. Con un título de caballero y un castillo con vista al pueblo, también fue nombrado como el hombre que se encargaría de la zona. Así que, al crecer, el joven Juan admiraba mucho a su padre, un hombre que tenía muchas historias que contar y que había logrado mucho. El muchacho aprendería esgrima y pronto seguiría a su padre, uniéndose al ejército, porque él quería lo que su padre tenía: respeto. Y por supuesto, la gloria del triunfo en el campo de batalla. A principios de la década de 1370, Jean se casaría con Jeanne de Dilly, la hija del señor de Chambois. Después de la boda, la pareja tendría un hijo juntos, y Jean nombró a su mejor amigo, el escudero Jacques Legris, como su padrino. La pareja de amigos pronto sería invitada a la corte de Pierre d'Alençon, pero su relación pronto se volvería amarga, ya que Legris pronto se convertiría en el favorito del conde Pierre, siendo recompensado por su servicio con un castillo y una vasta propiedad. Jean se pondría celoso de su amigo y ambos se volvieron rivales en la corte. Sin embargo, la tragedia alcanzó a Jean cuando su esposa e hijo murieron por causas naturales desconocidas. Loco de dolor, dejó su hogar y se unió al servicio de otro señor, y se fue a una campaña para luchar contra los ingleses. Se distinguiría en batalla durante una campaña de 5 meses en la que la mitad de sus compañeros murieron. Después de presenciar mucha muerte, regresó a casa en 1380, donde luego se casó. Marguerite de Thibauville. Marguerite fue descrita como joven, hermosa, buena, sensata y modesta, y la esposa que cualquier hombre tendría suerte de tener. Sin embargo, su padre, Roberto de Thibauville, un señor normando, se había rebelado contra el rey de Francia 2 veces y tuvo suerte de que le permitieran vivir. Debido a esto, el apellido de su familia estaba manchado. En 1384, Juan asistió a una fiesta por el nacimiento del hijo de su vecino. Legris estaba en la fiesta y los dos hombres acordaron poner fin a su resentimiento mutuo. Los dos hombres volverían a abrazarse como amigos en la fiesta. Juan presentaría a su nueva esposa a Legris. Unos meses después de la reconciliación de los dos amigos, Juan decidió ir a la batalla una vez más. Su grupo de hombres se uniría al ejército escocés y atacarían el norte de Inglaterra, distrayendo a las fuerzas inglesas de los movimientos de Francia. Juan y sus hombres llegarían a Escocia con su comandante y los dos ejércitos se unirían en uno solo, marchando hacia el sur y quemando muchas granjas, castillos y pueblos hasta los cimientos. El rey Ricardo II de Inglaterra lideró a su ejército y enfrentó al ejército francés y escocés, desafiándolos a batalla. Los franceses aceptaron luchar, pero los escoceses se retiraron, lo que provocó que todo el ejército huyera. Una vez que llegaron a Edimburgo, los escoceses se fueron al norte dejando a los franceses solos en la ciudad, dándose cuenta de que estaban en inferioridad numérica. El ejército entonces rodeó al sur las fuerzas inglesas y fue a Northumberland, donde continuó saqueando y pillando. Luego decidieron regresar más al norte, pero fueron atacados por un ejército inglés liderado por Enrique Percy, quien destruyó los suministros del ejército y diezmó sus fuerzas, tomando muchos prisioneros. Los franceses sobrevivientes se retiraron a Edimburgo y luego abordaron barcos para regresar a Francia.
Aunque la misión fue un completo fracaso, Juan brillaría en el campo de batalla e incluso prosperaría. Otro caballero notó su destreza militar y lo nombró caballero ahí mismo en el campo, rodeado por los cadáveres de los guerreros caídos. Pronto volvería con su esposa a casa. Pero tenía asuntos en París, así que dejó a su esposa y a su suegra en el pueblo de Campomesnil y luego viajaría a París en enero. Ahora Margarita, la esposa de Juan, se quedó sola en su residencia. Su madre tenía asuntos legales que atender y se llevó a la mayoría, y no es que a todos, de los sirvientes de la casa, dejando a su hija vulnerable. Pronto un hombre tocaría la puerta del castillo, que Margarita abrió ella misma mientras no había nadie más cerca. Un hombre llamado Adam Louvel anunció que Jacques Legris estaba esperando afuera de la puerta y quería verla. Ella se negó, pero Adán dijo: «Él te ama y haría cualquier cosa por ti». En ese momento Legris forzó su entrada al castillo. Luego agredió sexualmente a Marguerite de manera violenta y le dijo que si se lo contaba a alguien, la mataría. Cuando su esposo, Jean, regresó unos días después, Marguerite le contó todo. Él reunió a todos sus amigos y familiares, y Marguerite repitió lo que le había contado a Jean. Él iniciaría de inmediato procedimientos legales, pero el juez en este asunto era el conde Pierre, quien había favorecido a Legris en el juicio. Pierre absolvió a Legris de todos los cargos y acusó a Marguerite de inventar o incluso soñar el ataque. Jean, indignado, no descansaría hasta que se hiciera justicia. Fue a París para apelar ante el propio rey. Sabía que, al ser Marguerite la única testigo de su ataque, eso sería visto como una debilidad en la corte. Pero necesitaba venganza y necesitaba restaurar el honor de su esposa. Así que Jean ideó un plan. Jean sería presentado ante el rey de Francia y le pidió, en lugar de proceder con un juicio penal, que le permitiera retar a Legris a un juicio por combate, una pelea a muerte en la que el sobreviviente sería considerado por Dios como el que tenía la razón en el asunto. Sin embargo, para 1386, los juicios por combate ya no se realizaban y la posibilidad de que se permitiera uno era muy dudosa. Legris y Jean pronto aparecerían ante la corte y ambos arrojaron un guante, una señal de que tenían la intención de pelear. Aún se llevaban a cabo procedimientos legales, ya que el Parlamento revisaba las pruebas de ambas partes y tomaba en cuenta ambos testimonios. Legris decía que Jean se había vuelto loco de celos y que haría cualquier cosa para arruinarlo. Finalmente, el Parlamento emitió su veredicto, ya que no pudo determinar quién era culpable. Los dos hombres pelearían a muerte. El 29 de diciembre de 1386. Miles se reunirían para presenciar el juicio por combate, ya que la noticia se difundió por todo el país. Vestida de negro estaba Marguerite. Si su esposo moría en la batalla, ella sería quemada en la hoguera inmediatamente después del duelo, ya que entonces se habría demostrado que era culpable de perjurio. Ambos hombres saldrían al campo montados a caballo y vestidos con armadura completa de placas. Ambos estaban armados con una lanza, una espada larga y un hacha de batalla. Esto se llamaba la Santísima Trinidad. Legris fue nombrado caballero justo antes de la pelea, así que ambos hombres serían igual. Luego ambos harían juramentos a Dios, la Virgen María y San Jorge, entregando así su juicio sobre el judío a Dios. Después de esto, Jean fue con su esposa y la besó, prometiéndole que regresaría con ella. El rey ordenó que cualquiera que interfiriera sería ejecutado y que a cualquiera que interrumpiera verbalmente el duelo se le cortaría la mano. Los dos caballeros ahora se prepararon para la batalla, alistaron sus caballos y se lanzaron uno contra el otro. Sus lanzas impactaron pero no causaron ningún daño significativo. Cargaron de nuevo, esta vez golpeando los yelmos del otro, ahora mareados y con los oídos zumbando. Cargaron otra vez, pero sus lanzas se rompieron en los escudos del rival. Era una competencia pareja, con ambos guerreros siendo igual de hábiles. Ambos arrojaron sus lanzas al suelo, sacaron sus hachas de batalla y una vez más cargaron por cuarta vez. Entonces chocaron y comenzaron a cortarse y golpearse el uno al otro, hasta que Legris, quien se decía que era el hombre mucho más fuerte, logró decapitar al caballo de Jean de un solo golpe. Jean rápidamente saltó de su caballo que caía y rápidamente lanzó su hacha al caballo de Legris, destripándolo.
Ambos guerreros estaban ahora a pie y desenvainaron sus espadas largas para enfrentarse en un duelo tradicional. Sus espadas chocaban, pero después de varios minutos Legris tomó la ventaja y se convirtió en el agresor en la pelea. Jean resbaló y Legris aprovechó esta oportunidad para clavar su espada en el muslo derecho de Jean. Toda la multitud jadeó pensando que era el final para Jean. Pero contra todo pronóstico, rápidamente agarró el casco de Legris con ambas manos y lo azotó contra el suelo. Luego comenzó a apuñalar a su oponente, pero los golpes solo abollaban su gruesa armadura de plata. Al darse cuenta de que su espada no podría acabar con el hombre, sacó su daga y usó el mango para romper el cerrojo de la visera de Legris. Logró romper el pasador que sostenía el cerrojo y arrancó la visera, dejando su rostro expuesto. Jean, ahora completamente montado sobre Legris, le exigió que admitiera su culpa, pero él gritó: «En el nombre de Dios y bajo el peligro de la condenación de mi alma, soy inocente». Jean entonces clavó su daga completamente a través del cuello de Legris, matándolo casi al instante. Jean entonces se paró sobre su oponente muerto, victorioso. La multitud entonces rugió y los pajes corrieron al campo para vendar la herida en su muslo. Luego se arrodilló ante el rey, quien le entregó 1000 francos y una renta anual de 200 francos al año. Después de esto fue con su esposa frente a todos los espectadores. Fue una escena emotiva para todos. Poco después de la pelea, Jean sería ascendido y se convertiría en el guardaespaldas del rey. Sería enviado a misiones y otras tareas de gran importancia. Jean también estaría ahí para presenciar cómo el rey Carlos VI descendía lentamente a la locura. Años después, en 1396, hubo una paz durante la Guerra de los 100 años con Inglaterra. El ejército francés reuniría un ejército contra una nueva amenaza, los turcos, y lanzaría una cruzada contra ellos. Jean y su comandante cruzarían Europa Central y se unirían con los húngaros, causando mucha devastación en el territorio de Imperio Otomano. El 12 de septiembre de 1396, el ejército llegaría a Necópolis y comenzaría a sitiar. 2 semanas después, el sultán Bayezid llegó él mismo con su ejército y desafió al ejército de los franceses y húngaros a enfrentarse con él en batalla abierta. Ambas fuerzas se enfrentaron en el campo de batalla. Fue una masacre y los franceses y húngaros fueron derrotados. La mayoría fueron asesinados o capturados y luego ejecutados. El destino exacto de Jean de Carouge es desconocido, pero se dice que su guarnición fue completamente diezmada por la caballería turca. Jean habría tenido 66 años cuando murió, un veterano en batalla, pero ya no era el hombre que solía ser en su juventud. Jean de Carouge vivió una vida llena de dolor y soportó muchas desgracias, pero también vivió una vida de triunfo y riqueza. Su famoso duelo fue el último duelo oficial registrado en la historia de Francia, y lo había inmortalizado como un hombre valiente y noble, luchando por el honor de su esposa y arriesgando la vida de ambos en el proceso. Al final murió en el campo de batalla, un lugar donde sin duda se sentía en casa. Déjame saber qué piensas sobre este guerrero y su vida extraordinaria. Si te gustó el video, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Y nos vemos pronto para otro perfil histórico.